Dios les bendiga, amados hermanos. Le damos gracias al Señor que permite estar con ustedes una vez más. ¿Sabe? En el libro de Mateo, en el capítulo 25, del versículo 14 en adelante, aquí nos habla de la parábola de los talentos. Y la palabra del Señor dice en el versículo 14, dice, en el reino de Dios, dice, pasará lo mismo, que suceda cierta vez, dice, con un hombre que decidió irse de viaje. Llamó a sus empleados y les encomendó la administración de sus bienes. El hombre conocía muy bien la capacidad de cada uno. Por eso le dio a uno de ellos, le entregó 5,000 monedas, a otra 2,000 monedas y a otra 1,000 monedas. Luego dice la palabra, se fue. Le estoy hablando del lenguaje básico, hermano, en esta versión. ¿Sabe? Es muy interesante, hermanos, porque muchas veces nosotros nos llama la atención al que se le dieron las 5,000 monedas. Pero cabe una pregunta, hermano. ¿En quién se tenía más confianza? ¿Si en el de 5, si en el de 2 o en el de una? Póngase un momento a pensar, hermano. ¿En quién, en este caso, en quién había más confianza? ¿Sabe? Muchas veces nosotros nos inclinamos por el de 5. Pero permítame decirle, hermano, que mirándolo desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista espiritual, hermano, la fe estaba puesta al que se le dio un talento o 1,000 monedas. ¿Por qué decirle, hermano? Porque la palabra del Señor dice más adelante, aquí donde estamos leyendo, más adelante, que comenzaron a negociar. El de 5,000 comenzó a negociar, el de 2,000 comenzó a negociar. Ahora, es importante ponernos a pensar por un momento, hermano, cuánto invirtieron esto que tenía 5,000. De esas 5,000 monedas, ¿cuántas invirtió, hermano? ¿Y cuánto perdió? ¿Cuántas monedas perdió? Pudo haber perdido 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, y de las 1,000 que le quedaron, pudo haber recuperado las 5,000 y 5,000 más. El que tenía 2 igual, hermano, pudo haber perdido una, y de una hizo 3 y recuperó las 4. Pero al que tenía una, al que tenía las 1,000 monedas, no había opción. Tenía, hermanos, que multiplicar esas 1,000 monedas. Ahora, ¿cuál fue el error de este hombre? ¿Cuál fue el problema o cuál fue la situación en que lo llevó, hermano, a ser negligente en este caso? No fue la cantidad de monedas, sino que vino el hombre y dice la palabra, en el original dice que la enterró. Amados hermanos, déjeme decirle que aquí hay un gran secreto. Yo no sé, hermanos, cuántos talentos tenga usted. Puede que tal vez tenga 5, puede que tenga 2 o puede que tenga 1. Pero este hombre de un talento vino y lo enterró. Y ese fue el error. Porque, ¿qué es lo que se entierra, hermano? Si usted entierra una rama seca, una rama que no tenga vida, hermano, usted está enterrando algo muerto. A los muertos se entierra. Los muertos se entierran. Pero si este hombre, en vez de enterrarlo, lo hubiera sembrado, quiere decir que esas 1,000 monedas o ese talento le hubiera dado frutos. Aquí es donde cabe, hermano, la pregunta. Hermano, ¿qué está haciendo usted con lo que Dios ha puesto en sus manos? No es la cantidad, porque muchas veces nosotros, como decía al principio, nos vamos por los 5,000 talentos. No es la cantidad. Es, hermano, la diligencia de poner a dar frutos lo que Dios ha puesto en sus manos. En este caso, 1,000 monedas. Ahora, miremos estos versículos que la palabra nos habla de David. ¿Cuántos hermanos tenía David? Unos dicen una cantidad, otros decían otra. Hermanos, David más o menos tenía 7 hermanos y él era el número 8. Y yo me inclino por eso, por esa cantidad, porque el número 8 es reinicio. Y en David, amados hermanos, se restauró la alabanza. Ahora, lo importante, David fue ungido y fue traído de allá, de los corrales, donde estaba cuidando las ovejas de sus hermanos.
y fue ungido como rey. Tuvo que esperar, pasaron 15 años para que él se pudiera sentar a gobernar como rey. Ahora, hermano, ¿qué hizo en ese tiempo? ¿Qué hizo, hermano, que se encaminara David para ostentar la silla del rey? David no se quedó pastoreando las ovejas, David no se quedó sentado esperando que le habían dado una promesa, porque muchas veces nos dan una palabra, Dios nos habilita, pero nosotros no hacemos nada. De repente Dios le ha dicho a usted a través de una palabra profética o de un sueño, le ha dicho, hermano, que usted va a ser pastor, pero usted no se alimenta. Hermano, créame, en esas locuras espirituales, póngase a predicar delante del espejo. Póngase a predicar como que tuvieran 100, 200, 500 personas. Si Dios le ha puesto a profetizar igual, si Dios le ha puesto a enseñar igual, hermano, usted comienza a desarrollar. David esperó 15 años, pero no los esperó sentados, esperó activando ese llamado. ¿Y sabe cuál fue la cúspide que le dio el reinado a David? Fue cuando mató al gigante. Pero nadie le dijo a David, ve a matar al gigante. No, él fue, porque Dios ya lo había preparado, porque él dice, cuando le dijo al rey Saúl, no, yo he peleado con osos, yo he peleado con leones que me agarran las ovejas y yo les abro la boca y les quito la oveja. Él ya venía preparado. Cuando él fue a pelear con el gigante, él ya sabía lo que Dios podía hacer a través de él. José, ¿cuántos hermanos tuvo José? 11 hermanos, varones y una hembra. ¿Qué tenía José? Sueños, hermano. Y los demás hermanos, incluidos los padres, no tenían nada más que burlarse de José. Ahora, ¿qué hizo José para llegar a realizar los sueños que Dios le había dado? Tampoco se quedó sentado, tampoco se quedó esperando, porque ese es el problema de nosotros. Dios nos da una palabra y nosotros esperamos que venga un ángel y que nos diga qué tenemos que hacer, que tenemos que leer la Biblia, que tenemos que orar. Hermanos, nosotros tenemos, si hay una palabra, nosotros tenemos que caminar hacia ese llamado, hacia ese propósito de Dios. La vida de José es un gran ejemplo. ¿Cuánto pasó? ¿Cuánto llevó? ¿Cuánto luchó? ¿Cuánto sufrió? Fue encarcelado, hermano. Mas, sin embargo, la palabra dice que donde estuvo José, ahí estuvo Dios con él. ¿Por qué? Porque él caminó hacia ese propósito divino. Ahora, hermano, permítame preguntarle, así como David, ¿cuál es el gigante que usted tiene que matar? Así como José, ¿cuántos sueños tiene usted por realizar? ¿Está usted caminando hacia ese sueño, hacia ese llamado, hacia ese propósito de Dios? Amados hermanos, lo importante no es la cantidad de dones que usted tenga, sino la calidad de relación, de intimidad con Dios que usted tenga para poder desarrollar ese llamado. Todos nosotros, Dios nos ha activado en algo. Todos y cada uno de nosotros tenemos una activación de Dios. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Es necesario que nosotros pongamos ese llamado de Dios, ese propósito de Dios. Busquemos, hermano, cumplirlo en cada uno de nosotros para que se realice. No importa las circunstancias, no importa las situaciones, hermano, Dios lo ha preparado, Dios lo ha capacitado. Usted tiene la capacidad de desarrollar ese llamado de Dios. David, José y muchos más lucharon por alcanzar esa gracia divina, esa gracia bendita que solo de la mano de Dios, que solo de la misericordia de Dios podemos desarrollarlo. Yo le invito, amado hermano, para que este día usted pueda meditar y pueda encaminarse hacia el llamado, hacia ese propósito divino que Dios tiene en usted. Muchas gracias, amado hermano, y que el Señor le bendiga.